Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Soy Héctor Osuna, candidato a gobernador de Baja California por Movimiento Ciudadano. Yo soy tijuanense de toda la vida, me trajeron muy chico acá, aquí estudié primaria, secundaria, me fui a estudiar la Universidad de Guadalajara, soy arquitecto de profesión. Al regresar aquí a la práctica profesional me involucré, digamos, en la política y he sido diputado local, presidente municipal, senador de la República y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Estamos hoy con Pepe Avelar y la verdad es que estamos en un programa muy especial porque además de que Héctor es candidato a gobernador, es mi amigo, entonces bienvenido a Hoy con Pepe Avelar. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Pepe, gracias por invitarme. ¿Cómo te va con esta dinámica feroz de la campaña política, que es una locura siempre, ¿no? Se dio muy repentino, tuve una invitación de unas personas que estaban en pláticas con Movimiento Ciudadano, que estaban buscando un candidato a gobernador, sugirieron que si hablaban conmigo, hablé con ellos y pues a quien le hacen cosquillas luego es risueño, ¿no? Tú eres risueño por naturaleza, pues sí. Vamos a decirlo de esta manera. Yo soy una persona que estoy muy preocupado por mi comunidad, siempre he tratado de colaborar en algunas cosas y estoy muy convencido de que la participación en la política debería ser una actividad de todos los ciudadanos, no separar así que los ciudadanos. Héctor, a ti te tocó 1989 vivirlo con esta efervescencia que tuvimos de hacer un cambio en el Estado, de estar en un régimen pues que era totalitario absolutamente, con un gobernador que lo habían corrido, que nadie lo quería en la región. De repente surge una figura como la de Ernesto Rufo y tú entras en esa ola en tu primera participación política. ¿De dónde? ¿Quién te invitó? ¿Por qué estabas ahí? Bueno, ¿Por qué te tocó? Yo ayudaba al PAN desde 1983 a cuidar casillas y todo eso. En el 89 nos dimos cuenta, en el 88 estuve muy activo, pero en el 89 nos dimos cuenta que teníamos un candidato bueno. En aquel tiempo había un personaje, digamos, de la sociedad que en Ensenada ya tenía un puesto importante. Y fuimos a convencerlo, yo fui de los que fuimos a convencer a Ernesto Rufo de que participara como candidato a gobernador. Pero él me volteó, a mí y a mucha gente nos voltearon del asunto. Oye, pero se ocupa mucha gente, o sea, no nada más soy... No me dejen solo, ¿no? Sí, entonces dijo, bueno, ¿qué quieren que haga? Y me pidieron que hiciera algo que precisamente Movimiento Ciudadano ahora hizo conmigo, de ir a buscar gente que quiera ser candidato. Entonces, yo fui a buscar a mucha gente para diputado y para presidente municipal y fracasé, porque hablé como con 15 personas y cuando encontré a todos los no, con el PAN, no, le hacían así como que está muy difícil, ni va a ganar, claro, así muy pesimista todo el mundo. Y yo más entusiasmado que nada. Entonces, cuando fui a dar cuentas de mi fracaso de 15 intentos de personas con la lista y todo, de que los había visitado. Con el nombre de apellido. Sí, puras X así. Además, entonces, no había teléfonos celulares como ahora para comunicarse, era ir a visitarlos, o sea. Pues empezaban, pero todavía era muy poquito lo tenían. Entonces, yo lo que hice fue dar cuentas y me dijeron, bueno, pues entonces tú dijiste que ibas a apoyar en lo que fuera y estuviera de tu parte. Entonces, pues ni modo, tú de candidato a diputado. Por varita mágica tú eres el candidato. Y yo me quedé diciendo de candidato a diputado. Déjame pensar, le fui a consultar con quien consulto todo lo que hago en política, que es mi hermano mayor. Y mi hermano mayor que vive aquí en Tijuana, tengo una hermana mayor también. Y le dije, oye, Sergio, ¿cómo la ves? Tú eres el más chico de la familia. Yo soy el más chico. Y Sergio, mi hermano, me dice, pues no tienes nada que perder. Me dice, él tiene unas respuestas muy curiosas así. Me dice, pues está bien, dice. Ahí voy, cuate, ¿no? Yo no sabía ni lo que era el diputado, no sabía ni dónde estaba el Congreso, no sabía nada. Como muchísima gente cuando vota, dice, voy a votar para el diputado y luego le andan pidiendo que pavimente la calle, ¿no? Pero bueno. Pero antes, tú te criaste aquí en Tijuana, ¿por qué te trajeron tus papás para acá? Mi papá conoce a mi mamá en México, mi mamá tenía 3 hijos y se fue a vivir a México, mi papá la conoce, ahí nazco yo, se vienen a Tijuana porque la familia de Sinaloa de mi papá se vinieron a Tecate primero, después a Tijuana, hace muchos años. Y entonces mi papá se vino, pues ahora sí que con la familia, y yo llegué aquí como de 3 años. Entonces, pues yo no tengo recuerdos de haber vivido en otro lado más que Tijuana. Claro, por supuesto. O sea, te criaste completamente aquí. ¿Tus hermanos pasó lo mismo? ¿Ya todos habían nacido? No, ya eran más grandes que yo, eran hijos de mi mamá nada más. Mi papá obviamente toma ya un poquito más grandes a mis hermanos. Mi hermana se decide quedar con una tía en Guadalajara, que tenía novio. Entonces se venimos a Tijuana, Sergio, mi hermano, y Jorge, que ya falleció en el 71.
y Sergio, que todavía vive. Entonces, toda la vida hemos sido una familia muy pequeña. ¿Y cuándo decidiste estudiar arquitectura o por qué te decidiste por la arquitectura? Es un tema complicado porque no se usaba en aquella época, ¿no? ¿Qué estamos hablando? No, sí se usaba, pero había poco conocimiento de la lo profesión. Que era. Pero te voy a decir una cosa, a mí el tema que me gusta y me fascina es el tema del desarrollo urbano, del urbanismo, de la planeación urbana. Todo ese tema me gusta mucho, por complejo. Y en aquel tiempo decían que Tijuana... Te voy a ofender con lo siguiente. ¿Por qué no fuiste ingeniero entonces? No, al revés. Los arquitectos es una vía para el desarrollo urbano, no, es mucho más, claro. Eres un organizador de espacios en términos de planeación. Entonces, yo en el rumbo a la arquitectura siempre decía que Tijuana era una ciudad que era un reto para un urbanista. Claro. Y a mí es lo que me hizo meterme a arquitectura. Pero también Tijuana me hizo meterme en la política. Eso me lo preguntó una vez don Jesús Blanco Ornelas al últimos días de mi gestión como presidente municipal. Le dije, usted le imprimió un sello de arquitecto. Y me quedé reflexionando, le dije, no, la ciudad me hizo arquitecto. Después me hizo político porque entendí que el urbanismo se decide en las políticas públicas, en los órganos de decisión como el Cabildo, como el Congreso, como todo eso, porque en un gabinete no decides qué pasa en una ciudad. Claro. Y eso es lo que me gustó, por eso estoy en esto. Ahorita que lo dices, me acordé del logo de tu administración, que eran unos íconos de la ciudad, ¿no? Me acuerdo perfecto, los usaste. Hechos a mano, que yo los hice. Tú los hiciste, me acuerdo haberlo en diferentes colores, además. Fíjate, no sé cómo me vino ese recuerdo, porque hace que 30 años. Era la bola del Secut, las tijeras de ahí de la zona del río, que le decimos las tijeras, y las torres de Aguacaliente, que yo fui director de proyectos de Plaza Aguacaliente, entonces tenía ahí un poquito de mensaje. Un poquito de todo. Bueno, estudias arquitectura, ¿con qué intención? ¿Dedicarte a qué? Al proyecto. Yo nunca he tenido el interés, yo creo. Aunque hay más dinero en eso, nunca me he dedicado a la construcción. He hecho cosas chiquitas, nomás casas y cosas de ese tipo, pero a mí me gusta más el proyecto, la planeación urbana y la dirección de proyectos más o menos grandes. Entonces yo busqué los proyectos grandes, y entonces fui tocando puertas hasta que encontré. Y desde el principio, desde que era una idea en una servilleta del Victors, del antiguo Victors. Ahí en la esquina zona Llegó del río. a un despacho del arquitecto Pesqueira, llegaron ahí, yo trabajaba con él, a ver, vamos a hacer unos dibujitos, y yo era dibujante ahí, entonces empezamos eso, lo que es ahora Las Torres, lo que es Plaza Aguacaliente. Plaza Aguacaliente. Y ya me tocó desde ese momento, desde una servilleta hasta mucho después de que se inauguró, porque yo todavía era como consultor de don Alfonso Bustamante, que finalmente fue el dueño grande pues de ahí. básicamente él lo concibió. Exacto. Entonces, pues para mí fue una experiencia muy grande, muy buena, porque ese proyecto se hizo con los estándares de arquitectura muy exigentes después del incendio que hubo del MGM en Las Vegas. Entonces ese edificio tiene toda la tecnología que en todo México no había, y con consultores. Esto fue un gran aprendizaje. Y a partir de eso, ya después me empecé a meterme en cosas políticas. Eso fue como en el 83, 84, 85. Fíjate que me hiciste recordar algo que me mencionó, no sé, el año pasado, que decían que Las Torres, a pesar de que ha pasado 30 años de que lo habían construido, seguía siendo un ícono de modernidad de la región. Pues mira, cuando menos es un ícono físicamente, porque la tecnología, los materiales y muchas cosas que se hicieron fueron de mucha vanguardia para el tiempo. Todavía hay cosas, por ejemplo, es el primer edificio donde se usó la tabla roca, que ahora en todos lados se usa los polín metálico de tabla roca, donde usamos polines metálicos de aluminio, colgados en la fachada. O sea, muchas cosas que fueron, pero los más importantes eran todos los sistemas de seguridad. Por ejemplo, tienen escaleras presurizadas porque en Las Vegas, al salir de un incendio, hay mucho humo, y la gente se asfixia, la gente muere de asfixia. Entonces, con la presurización puedes bajar, y en realidad lo que haces es que no entre el humo de los pisos incendiados. Entonces, tiene alarmas, tiene agua suficiente, tiene muchas cosas que no tenían, y es muy avanzado para el país. Era lo más avanzado que había en todo el país, ni en la Ciudad de México había eso. Había. Yo te considero que uno de los mejores presidentes municipales que hemos tenido. Gracias. Si no es que el mejor presidente municipal que hemos tenido, porque tuviste una habilidad que me parece muy importante, que es planear la ciudad. No actuar como actuamos actualmente, un poquito bajo la inmediatez, el resolver los problemas por encimita, el medio administrarlos. A ti te tocó decir, ¿sabes qué? Esta ciudad no puede seguir funcionando como está, hay que hacer un proyecto. Y yo me enamoré desde el primer momento del Pau, lo recuerdo perfecto. Para mí fue una emoción ver la visión de un gobernante planeando una cosa como esta. Sí, el plan de activación urbana, o el PAU, era una idea de decir, a ver, ¿qué le hace falta a la ciudad para que actualicemos, para que la dejemos, digamos, en las necesidades básicas del rezago de infraestructura que tenemos? Y eran 40 obras, pero lo más importante de eso es que lo que hicimos fue una consulta pública. Hicimos una votación
durante 4 días que yo creo que era una vanguardia, muy adelantado a los tiempos. Claro, o sea, a nadie se le ocurrieron esas cosas y nadie lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Nadie lo ha vuelto a hacer. Fuera de esas manos alzadas que de repente vemos ahí de nuestro Bueno, pues ahora dicen que eso es novedad. Nosotros en el 94 ya andábamos haciendo. Nosotros ya no creo que fuimos a votar, ¿no? Por las obras. Y la tecnología que pusimos en aquel tiempo, que no había celular, no había internet, no había muchas cosas, había radio. Nos ayudó una persona, un amigo mío del CETIS, Rodrigo Gutiérrez, que lo que hicimos es instalar un sistema de radiocomunicación para que si tú ibas a un lugar, centro de votación que había 15, y enseñabas tu credencial de elector, que yo estaba ansioso por usar la credencial de elector, que solo en Baja California había, y yo como diputado me ha tocado votar a favor de eso. Entonces era votar con eso. La credencial de elector baja californiana. Exacto. Aquella con toda la península, muy bonita. Y entonces tú escaneabas ahí entonces lo que aparecía en el sistema de comunicaciones que tú votaste en un lugar, si ibas a otro lugar te decían que ya no podías votar. Entonces duraba 4 días la consulta. Y la pregunta era si estaban dispuestos los tijuanenses a pagar un impuesto especial para invertir en estos 40 proyectos de infraestructura. Y más o menos explicamos, hicimos una campaña muy grande, muy difusa de cuánto le costaría cada uno. Y fue un sí. Y fue un sí 2-1, con todo y el boicot que nos aventaban en contra, ¿no? Pero fue un sí 2-1, pero luego se vino la devaluación. Sí, Entonces esto estaba fundamentado porque había intereses del 10 o 11%, que financieramente se podía pedir prestado, hacerle y luego cobrar. Pero ya cuando se fueron los intereses al 40, al 50%, ya dijimos, es que mejor hay que buscar otra manera de hacerlo. Pero sentaste las bases para los siguientes 4 alcaldes. Por eso digo que para mí fuiste muy buen alcalde, porque tus proyectos, el equipo de trabajo, me queda claro que estamos hablando de mucha gente participando en una cosa así, hizo que los siguientes 4 alcaldes, literal, o sea, agarraban una obra y decían, aquí dijeron que un puente y lo iban a construir. Aquí dijeron que había una conexión y lo construían. Aquí iba un bulevar, aquí lo construían. O sea, eso me tocó verlo y por eso yo considero que fuiste muy vanguardista y no hemos tenido eso otra vez y la ciudad urge estos temas. Yo creo que Mexicali está muchísimo mejor planeada en esa lógica y Tijuana pues estamos rezagados. Tijuana tiene Mexicali tiene un solo reto, el clima, lo demás está fácil. O sea, digamos que tienen agua, tienen ¿cómo se llama? Tienen muy planito todo, mucho espacio. Hay espacio. Entonces aquí Tijuana está muy apretado, la topografía es mucho más complicado y el crecimiento ha sido mucho más rápido. Entonces Tijuana es un reto que no debemos de dejar de lado y yo creo que tenemos que estar siempre muy pendientes de hacer cosas. Últimamente el reto se ha hecho mucho más complejo. Claro. Más gente. Y entre menos lo atendamos, con mayor complicación mucho más va a complicación. Hay cosas que yo veo que no se hacen, como por ejemplo sincronizar semáforos. Cambiar sentidos de calle, no, ya me han platicado pintar esas rayitas historias. en eso, todo eso te ordena el tráfico, claro. porque el no tener rayitas, parece que no es... Es simplemente este tema de hasta dónde llega mi vehículo, dónde pasa el peatón y de alguna manera... Si no está pintado, pues ya dices donde sea, no me paro, pues donde se pueda. Por supuesto. Ahora, Héctor, tú fuiste presidente municipal y diputado muy joven, no recuerdo la edad que tenías, pero yo recuerdo la primera vez que yo te visualicé ya, yo trabajaba en la Canirac. ¿Tú estabas más joven todavía? Sí, yo estaba más joven, era el director de la Canirac. Y me acuerdo haberte visto en un bar aquí de la zona del Río, si no me recuerdo mal, era el TJ Friday, con el que era tu, sí, ahí te la llevabas, con el que era tu síndico, pisteando, porque esa era la palabra correcta. Pues no dejé de hacer lo que hacía, pues. El presidente municipal de Tijuana, o sea, después del acartonamiento que teníamos de las grandes figuras, los priistas, que hacían un esquema ahí de ceremonial y demás, te veíamos ahí en la noche, en la tarde, tomándote un trago como lo hacemos todos los oficinistas, lo hacíamos en ese momento, para relajarte. Sí, cuando menos un ratito, ¿no? ¿Cómo te criticaron por eso? ¿Cómo lo tomaste? Porque la gente decía, es que el alcalde, ¿por qué está ahí? Porque no creo que se podía acercar contigo una plática. No me pasaba nada, hasta que no llegaba el tono ya un poquito más alto, ya conforme avanzaban las horas, entonces ahí nos vemos, porque entonces se va a poner muy pesado esto. Sí, porque subía de tono, como siempre, ¿no? Entonces, un ratito, digamos, en la tarde no estaba mal. Esas comidas alargadas que teníamos en ese lugar. Exacto. ¿No? Nunca te alejaste de la política, seguiste participando. ¿Qué es lo que te gusta de la política? Entenderle. Yo creo que me gusta entender la política social, o sea, la gente cómo piensa, cómo razona. Me interesa conocer de la política económica, cómo funcionan los sistemas económicos de los países. Me gusta entender la política global, cómo funcionan los intereses grandotes, la geopolítica, ¿no? Entonces es algo que me fascina entenderle. Es como una... como un ajedrez grandísimo, ¿no? De mucha complejidad y cada vez más fácil de tener información, entonces cada vez te nutres más de información. Ahora en internet te enteras de lo que pasa en todo el mundo, entonces me gusta. Tú eres una persona que ha viajado, que conoce los lugares en el mundo. Si tuvieras que seleccionar un espacio en el mundo, un lugar, una ciudad, ¿con qué compararías a Baja California? ¿O cuál sería tu aspiración de me gustaría que estuviéramos como qué lugar?
No, pues me gustaría que tuviéramos el nivel cultural, por ejemplo, de España, en términos de que están un poquito más parejitos culturalmente y económicamente, y digamos que tienen costumbres europeas. En un rango medio, ¿no? Sí, y Chile es lo que más se acerca en América Latina, pero ya quisiéramos estar como Chile. Ya quisiéramos estar como Chile. A mí Chile me gusta mucho la cultura que tienen, sobre todo de la honestidad, del trabajo, de la responsabilidad. Entonces yo creo que nos falta de la cultura. Limpieza de las ciudades. Y no son muy lejanos a nosotros. O sea, lo que pasa es que ellos como que un día dijeron, por la vía militar, si quieres, dijeron, vamos a poner orden en esto. Y luego Pinochet dijo, si quieren me voy, y votaron que se fueran, y se fue. Cosa que no se ha visto en muchos lados, o sea, de una manera muy, muy ordenada. Entonces esa es una experiencia muy buena. Yo he estado en Chile el 11 de septiembre cuando hay una celebración. Unos están a favor y en contra de lo que era el pronunciamiento y el golpe militar. Entonces tiene una historia muy, muy interesante. Bueno, pero aquí regresando a México nos falta, yo creo que todo mundo ocuparnos más de los asuntos públicos. Yo veo con tristeza a veces que la gente como que le juega a los intereses personales siempre. Siempre. O sea, y aquí en Tijuana es muy notorio. Entonces no arriesgan nada, no quieren nada. Si quieren vivir la buena vida, pues se van un ratito a Chulavista y luego se regresan. Entonces yo creo que sin involucrarse. Sin involucrarse. Yo creo que me gustaría ver más involucramiento de todo el mundo. Y cuando veo que la gente habla de la separación de los políticos y los ciudadanos, yo digo que está mal eso. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos ser políticos, ocuparnos de la cuadra, de los vecinos, de la colonia, de todo, pero todo el mundo participar es lo que hace falta, ¿no? Es que sin la participación social no sale ningún proyecto, incluyendo los que son netamente de gobierno, que al final somos nosotros mismos, porque gracias a que traemos un relajo en los taxistas, en todo el transporte público, gracias a que nadie se involucra en sus colonias. Bueno, yo le podría preguntar a la gente si tiene el teléfono de su delegado, o sea, si alguna vez ha hablado con el delegado de su región. Digo, para eso son los delegados municipales, para que estén cerca de la población. Y la gente dice, no, ¿para qué? Ni me va a pelar, ¿no? Es que fíjate que también en el lenguaje del ciudadano existe, es que el gobierno no hace esto, es que el gobierno está mal, es que a mí no me gusta el gobierno, es que el gobierno no me da. Y ¿sabes qué? El gobierno existe en papel, es una ley. Pero quien maneja el gobierno son ciudadanos como tú y como yo, y los vecinos y los parientes y todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las personas se comporten de acuerdo a la ley. Porque el gobierno no existe como algo externo, es algo que es un instrumento de la sociedad. Y esa es la parte que a veces me cuesta trabajo cuando platicas con alguien que no le interesa esto. Le digo, oye, espérate, pero tú tienes que incidir sobre lo que pasa en el gobierno. Tienes que hacerlo. Si tuvieras que seleccionar una de tus características personales que te definen, ¿cuál seleccionarías? A lo mejor inquieto y visionario y congruente. Son las tres que me tienen así como, a lo mejor hasta atrapado, ¿no? Porque a veces... No, de veras, te lo digo que atrapado, porque a veces va contra mi conveniencia. Ajá, sí, ¿tú crees que es muy conveniente andar en esto? No, claro que cuando eres congruente, cuando eres honesto, cuando quieres hacer las cosas bien. He pagado precios muy caros a veces de cosas de estas. Entonces, a veces estoy atrapado en eso, pero no me puedo mover de ese asunto de que yo quiero incidir sobre lo que pasa en mi comunidad y yo quiero hacer esto, y aunque la ola venga en contra, ahí estoy. O sea, y a veces le va a uno mal. Claro. Pero y es básicamente por participar. Pero fíjate que cuando uno pierde, como por ejemplo en el 16, que yo pensé que podíamos dinamizar a la gente, cuando uno pierde, lo que he entendido es que aprende uno. Y aprendí muchas cosas. Aprendí que hace mucho movilizar a la gente, a la sociedad. Entonces hay que insistir. Pero hay que seguir picando piedra, lo que te iba a comentar. De los puestos que has tenido a nivel federal, bueno, el puesto más importante que has tenido a nivel federal, que ha sido el presidente de la COFETEL, ¿qué aprendiste ahí? A mí me parece bien complicado el gobierno federal, es un gran monstruo con cientos de actividades, miles de actividades, que se mueve muy lento. Por ahí el presidente lo dijo que era un elefante reumático, lo cual considero que es completamente cierto. Pero no hemos hecho nada por eliminar esa reuma, por eliminar ese tamaño. Seguimos con un gobierno paternalista, gigante, que está encima de la gente. Pero te tocó trabajar en un tema que para mí era un delucimiento, si lo hacías bien, y yo creo que tú lo hiciste bien. Me tocó una época muy interesante cuando pasamos las telecomunicaciones de analógicas a digitales, y en donde teníamos que generar más competencia. Y yo te podría decir que ahí fue una experiencia muy buena, porque es como nadar 4 años entre tiburones y salir vivo. Y salir vivo. Sí, porque y lo que hicimos fue a las televisoras, a todo mundo, así todos intereses encontrados, puros grandotes. Aquí en el Grupo Salinas. En el Grupo Salinas no había ningún problema. No, fíjate que no, hasta eso no. Hubo algunas cositas, pero nada grave. Pero sí, por ejemplo, generar la competencia en telecomunicaciones cuando había un solo proveedor de telecomunicaciones, que era Telmex, Telcel. Y lo que hicimos fue generar un poquito más de espacio, yo creo que bastante más de espacio, para que hubiera
otro competidor que se pelearan la gente. Cuando hicimos eso bajaron mucho los precios de los celulares y de todo eso porque lo hicimos. Pero el solo hecho de llevar la licitación de espectro radioeléctrico fue un reto, pero increíble. Yo le decía cuando estaba en medio de eso que sentía que el reto de la licitación era como si en el Zócalo estuviera vacío, yo tenía que cruzar corriendo de un lado a otro y los edificios estaban llenos de francotiradores, todo el mundo tirándole al que va corriendo ahí. Así sentí que era el reto. Pero digo, lo hicimos a y salió eso bien. se lograron un montón de cosas. Claro. Se bajó el precio, las llamadas dejaron de costarnos. El roaming se bajó, ya no hay Estados Unidos, México y Canadá, ya son una sola. Creo que son un montón de cosas que se lograron en ese tema y que a veces no sabemos por qué. ¿Por qué sucedió, no? Sí, ¿por qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado y por qué se dieron esas cosas? ¿Rescatarías algún problema que tuviste ahí del que aprendiste cosas estando ahí? Pues que hubo problemas en el gabinete con Calderón le escuchaba más a Luis Telles, entonces me traían todo grilladote por todos lados, aguanté hasta que pude, se fue primero Telles, después me fui yo. Entonces, pues estuvo interesante. ¿Vamos a decir que triunfé? Pues el que se va primero, el que se queda gana, ¿no? O sea, pero finalmente, el que queda parado, finalmente terminé reconociendo, más bien reconocido por Felipe Calderón y por Margarita Zavala, que una vez ya pasado el tiempo platicamos de eso y les quedó claro que el que tenía razón era yo y que muchas de las cosas con las que me grillaban eran mentiras. Mucho tiene que ver con una frecuencia en la que tuvo que ver el tema ¿cómo se llama?, de Carmen Aristegui, todo esto un enredo de intereses ahí, pero que de alguna manera yo estaba en lo correcto, aunque me decían que no. Entonces se armó toda una pelotera ahí con el presidente, al final se convenció de que yo tenía la razón, por eso se tuvo que ir el otro. ¿Cómo se vive un tema familiar, crianza de hijos y demás con la función pública? Creo que es el gran problema. La gente no se entera, perdón que te interrumpa, no se entera que los burócratas, los funcionarios de alto nivel trabajan 12 horas al día. No es trabajo de llegas a las 9, te vas a la 1, regresas a las 4 y a las 7 terminaste. Fíjate que eso es un poquito como que lo que todo el mundo cree, pero puede ser y puede no ser. Yo, por ejemplo, creo mucho en cuando tienes un reto muy grande, en delegar responsabilidad, pero también delegar autoridad. Eso te da mucha posibilidad de salir temprano. Yo salía temprano cuando era presidente municipal a las 6, 7 de la tarde, y ya tenía eso, porque confiaba en que la gente que tenía delegada una responsabilidad estaba haciendo lo mismo y eso funcionó muy bien. Y me he dado cuenta que los gobiernos luego no funcionan porque no pueden delegar, porque formar gobierno hacen desde la presidencia, ponen a todos los puestos por todos lados, no delegan la autoridad. Yo lo que hago es que si pongo a un secretario de algo, por ejemplo, y le digo, pues de ahí para adelante es tu bronca. Tú sabes de quién te rodeas, pero tú das cuentas de toda la responsabilidad. Entonces se simplifica mucho. Pero esa noción de que descuidas todo y descuidas la familia, los viajes a lo mejor es mucho. Por ejemplo, estar en el Senado sí es un problema. Todas las semanas. Yo viajé entre el Senado y la Cofetel, viajé 10 años casi constantemente cada semana a México. Pero bueno, pero es como todo, ya todo el mundo viaja para todos lados. Ya yo conozco mucha gente que tiene negocios en México y viven en San Diego o en Tijuana. Ya es muy normal. Ya es normal. ¿Cuál rescatarías como la experiencia de vida en toda la parte profesional que te sirve ahora siendo candidato a la gubernatura del estado? En que no le tengo miedo a los problemas, en que sé cómo abordarlos. La experiencia desde diputado local, o sea, a mí nadie me va a platicar qué es lo que pasa en el Congreso, yo ya sé qué pasa en el Congreso. A mí los alcaldes no me van a decir, fíjate que traigo problemas, yo ya sé cómo funciona eso. Yo ya sé cómo en México funcionan las cosas, de qué tamaño son los intereses grandotes, cómo abordarlos, cómo enfrentarlos y cómo coordinar un trabajo de un gobierno del estado en donde yo creo que esta gubernatura de 2 años, lo que hay que hacer es que hay que resetear, hablando ahora sí de cosas de informática, resetear las instituciones del estado para que funcionen bien, porque están como opacas, oscuras, como que no está jalando, como una computadora que nomás está haciéndole loco, pero no produce nada. Entonces, yo creo que hay mucha opacidad y corrupción, se dice. Yo creo que hay que destaparlo, hay que modernizarlo, ¿no? Hay que modernizar el aparato del Estado. Yo creo que me gusta el reto de en 2 años dejar reseteado los sistemas, las instituciones de Baja California para beneficio de quienes vengan después a hacer gobierno. A mí no me quita el sueño de que si 2, que 5. Siempre pensé que iba a ser de 2, por eso fue lo que decidieron en el 2014. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es básicamente restablecer la confianza del ciudadano con sus instituciones y sus gobernantes. Tú eres de los que piensa que sí va a alcanzar estos 2 años, si realmente para quiere eso sí meterse al tema de rehacer el gobierno, sí va a alcanzar. Resetear el gobierno y dejarlo funcionando y hacer todo lo que se pueda en materia de inversión pública y de servicios públicos. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Nos puso un ejemplo don Óscar Bailón cuando fue 10 meses gobernador.
Sí. Y logró 3, 4 cosas interesantes. Y yo fui presidente municipal por 2 años, porque el primer año me dediqué nomás a limpiar la ciudad de las lluvias, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. O sea, ahí fue donde entendimos que el problema de Tijuana era grave. Llegamos al mes, tuvimos las peores inundaciones en la historia, toda la ciudad tenía un mes de presidente municipal y la ciudad estuvo, o sea, me pasé casi todo el primer año en tener que restablecer la ciudad otra vez, como 6 meses más o menos. Pero una vez que hicimos eso, agarramos la onda de cómo hacer las cosas después. Y la clave es que hay que hacer lo que la gente quiere. Claro. Yo no puedo ir a la colonia, no sé, Independencia y decirle, fíjense que ustedes lo que ocupan es esto. Sí. Y ellos me van a decir y luego vamos a priorizar en función de lo que ellos quieran, que es lo más importante, ¿no? Claro. Ahorita lo que hemos visto, por ejemplo, es que el Hospital General, el primer día de campaña que tuve, está en condiciones deplorables porque no les llegan los insumos por la gran opacidad que se da en el gobierno del Estado y por el problema de que viene de los amarres que vienen de los partidos políticos. Muy poca gente conecta las grillas de los partidos con los resultados malos de gobierno. Definitivo. Pero en el caso del Hospital General ya está y ya raya en lo criminal porque por no tener insumos muere gente. Estás hablando de temas de salud y sí, temas pero mucha gente cree que está jugando población. en el club de Toby acá en las componendas de los partidos. Yo por eso ya no estoy en ese partido donde se jugaba así. Yo dije, esto ya es mucha responsabilidad para andar jugando así y ya estoy en una opción más ciudadana y un poquito más transparente, ¿no? ¿Te sientes a gusto con lo que has logrado hasta el momento en tu vida? Satisfecho, sí, claro, satisfecho. Creo que hay mucho por hacer todavía. Apenas tengo 61 años. ¿Apenas? Entonces, o sea, un chamaco. Nada más me llevas apenas 10 tengo años. 61. Nada más me llevas 10, así que eres nada más un chamaco. 10. Entonces, pues empecé temprano en esto. Yo entré muy chico a la primaria, a los 5 años me metieron. Entonces, yo que no he parado para todo eso. Pero siempre me han gustado los retos grandes. Eso sí te puedo decir. Los retos chiquitos me aburren, me enfadan y a lo mejor no soy bueno para algo chiquito. Si me pones a hacer, ponte a hacer una cosita chiquita. A lo mejor te dejo la chamba. ¿De qué vive Héctor Osuna? De mi trabajo de arquitecto, un poquito de consultoría, un poquito de promoción de desarrollo urbano, un poquito de un terreno y lo vendes y lo promueves y sale un cliente y te tardas un año en conseguir algo y todo eso. Pero los últimos años sí he batallado un poquito porque se corrió la voz ahí de que, más bien la corrieron, de que si veían algo con Héctor Osuna no volaba en el gobierno del Estado. ¿De verdad? Entonces, sí, es que también a juegan. Ese nivel. También juegan a eso. Ajá, sí, claro. También juegan a eso. Y es lo que te digo, pues. Por eso agradeces ya no estar en ese partido. Sí, y agradezco que ya se van estos que están ahí. Pero no vengo en tono de decir ahora van a ver quién es. No, vengo en tono de trabajar, en tono de hacer las cosas bien y demostrar que las podemos hacer bien. Yo ya lo he hecho varias veces y yo creo que la mayor satisfacción es salir a la calle y que la gente se acerque y me salude y como si nada, ¿no? Como si nada. Y que además es una persona querida porque te reconocemos tus logros, tu trabajo. Hay gente que no le caigo bien mi estilo, otra gente sí, no, bueno, es lo de menos, pero pues yo creo como todos, ¿no? Oye, imagínate cómo vamos a vivir todos. Como una vez le dije a un periodista, no, yo sé, cuando me dijeras que tú no les caes, pues igual, unos compran un periódico, otros compran otro, igual a ti también te pasa, le digo. Ven un programa y luego ven otro, espero que vean mucho el mío. Acabamos de terminar, Héctor, qué bárbaro. Bueno, me dio un gusto Pepe, gracias. Que aceptaras la invitación, muchas gracias por acompañarnos hoy con Pepe Avelar y la verdad es que tenemos una gran responsabilidad que es involucrarnos, participar, salir a votar con la gente. Bueno, platicamos después de eso. Muchas gracias. Gracias.